Regresamos a Realidades, seguimos platicando sobre la importancia de la educación pública aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, cerramos este último bloque hablando sobre la responsabilidad que se tiene cuando se asume un cargo de poder, cuando se asume un puesto en donde te toca decidir a dónde van los recursos. Bueno, hay una obligación de garantizar el acceso a la educación pública. Christopher, hace un momento hablabas de este gusto que da de ver a la universidad creciendo, ¿no? Como en las entrañas de un estado que tiene donde evidentemente como en todo el país florece la desigualdad, lamentablemente, pero que también tiene una riqueza cultural muy linda. Encontramos zonas semidesérticas, zonas de abundante vegetación, está este corredor industrial del que somos parte también, y también está con eso la llegada de las universidades privadas, que son varias también. Extranjeras. Ha sido muy polémico el tema de la Universidad de Arkansas, por ejemplo. La verdad es que yo presté atención, no sé ustedes, cuando hubo trabajadores que se rebelaron, que porque no les estaban pagando o una cosa así. Entonces ahí fue donde empezamos un poquito a documentarnos. Y es curioso incluso también en dónde está asentada esta universidad. Es una universidad para gente rica, como decimos aquí, no sé si sepan tan rico, pero por lo menos tienen poder adquisitivo, que está rodeada de personas que pasean sus rebaños de borregos, ¿no? Es un contraste muy interesante por la zona en la que está ubicada, a la que el gobierno federal también le impulsó, y digo, no es que nos dé envidia de los hermanos que también quieran estudiar en un instituto así, pero sabemos que la universidad pública, en este caso la Autónoma de Querétaro, está abarcando muchos otros espacios, ¿no? Con mucho menos plata para la gente que quiere invertir en educación, y se le está dejando un poquito fuera de cancha. Entonces, hablábamos también de la mercantilización de la academia, ¿no? Podríamos profundizar muchísimo con el tema de los derechos de propiedad intelectual, con varias cuestiones ya muy de las entrañas de los académicos o académicas. Pero en este caso, donde podemos ver que vienen universidades extranjeras y que se colocan con muchas facilidades e incluso se les apoya con dinero, podemos ver también espacios en donde son prácticamente casas, donde se les pone un letrero y se les da el nombre de universidad, sin saber cuál ha sido su historia, por ejemplo, ¿no? El crecimiento desde estudiantes que se vuelven docentes, sencillamente aparecen universidades. Y como la demanda es alta, pues hay gente que, como ya no entró mi hijo a la pública, ya lo intentó 3 veces, porque sí, hay medidas, hay estándares para poder entrar, porque no se le puede dar abierto el campo a todo el mundo, porque no hay espacios en realidad, ¿no? Y entonces ahí tienes a los padres haciendo un triple esfuerzo por meterlos a la universidad privada. Ya caímos en esta mercantilización. ¿Qué opinamos de esto y qué podemos hacer después, ¿no? Porque estamos en el momento del cierre de este programa para hablar de la protesta y de la propuesta también. Bueno, yo creo que una cosa que no tenemos que perder de vista, tú hablabas de una constitución que nos rige como mexicanas y mexicanos, que habla básicamente del tercero constitucional, que tenemos derecho a la educación. Y bueno, la propia ONU refiere, ¿no? la importancia que tiene la educación para las poblaciones en toda América Latina. Entonces, me parece que es muy importante no perder de vista eso, que se trata de un derecho humano a la educación. Insistiría en la parte de que no se trata de decir que deberían cerrarse las universidades privadas, porque pues quien pueda pagarlas, todo bien. Claro. Pero lo que no se vale es dejar a alguien sin el acceso a ese derecho porque no tiene los recursos, porque básicamente ese no tener los recursos también es una condición de la cual el Estado es corresponsable, ¿no? Es decir, no es una decisión personal vivir en condiciones de precariedad. Yo tuve la dicha de estar en una familia donde, como dije, un padre maestro de telesecundaria, pero hay quienes viven en otras condiciones, comerciantes que se viven en el sector terciario de la economía, ¿no? Entonces, básicamente viven al día y hacen un gran esfuerzo por mandar a sus hijos e hijas a la universidad. Si no tuviera un subsidio y aumentaran las cuotas de ingreso, pues eso incidiría en que menos personas pueden integrarse a la universidad pública, y entonces tendremos un efecto a nivel psicosocial muy importante que tenemos que también evitar. Entonces, eso yo creo que es importante decirlo. Entonces,
pues recuperar esto. A mí me preocupa que lo han dicho mucho desde las izquierdas, ¿no? Vivimos en una economía neoliberal que tiene efectos a nivel subjetivo, incluso esta idea de la individualidad y decir tengo que echarle ganas mucho, trabajar un montón para poder pagar una mejor universidad, incluso poder garantizar la educación privada de mis hijos en el futuro. Y entonces, sí me explico, ahí donde hay un vacío, digamos, es que se empieza a llenar de empresas privadas de la educación, pues de capitalismo básicamente, y entonces decir yo te voy a ofrecer una mejor formación que la que vas a obtener en la universidad pública, y empieza como esa narrativa en la que los padres hoy están muy preocupados por darles lo mejor a sus hijos e hijas, y entonces pretenden hacer un gran ahorro para meterlos en las mejores, entre comillas, universidades de México. Como tú ya hablabas de un ranking, ahí están universidades públicas y privadas en ese ranking, sí, ¿no? Sí, y entonces la UAC está en ese ranking, y me parece que eso tiene que ver con el esfuerzo que han hecho la rectora hoy y los rectores anteriormente por colocar a la universidad como una universidad competitiva, que también la palabra ya genera mucha rispidez. Entonces, no perder de vista esto, que se trata de un derecho humano al acceso a la educación, y eso, que es para disminuir esa brecha de desigualdad que, como bien señalabas, en nuestro país es muy evidente. Entonces yo diría, cerraría con eso, insistir, no dar ese retroceso histórico. Si hemos tenido estos logros de luchas sociales en el pasado, de la cual hoy jóvenes somos beneficiados, en ese sentido también tenemos la responsabilidad de responder ante una amenaza que se les va a quitar la educación, el recurso para la educación pública, y ahí es donde nos toca a nosotras y nosotros responder, ¿no? Sí, yo creo que también el énfasis del esfuerzo que hacen los padres para que sus hijos vayan a las universidades o vayan a tener una educación debería ser con ese énfasis, con esa fuerza y con ese amor sobre todo, como también los gobernantes deberían de pensar que por eso es importante el recurso público para las universidades públicas. Mi mayor logro en toda mi vida académica, y me siento privilegiado y agradecido con la universidad por formarme de esta manera, es todo lo que he aprendido, no solamente en las aulas, sino en el contexto con los estudiantes, mis compañeros, mis profesores, mis directivos, etc. Yo lo veo de esa manera, y el título, digamos que es un recordatorio más para mí, honestamente para mis padres, porque mis padres lo ponen orgullosos en un cuadro para que se vea y que todos cuando entren a casa vean que sus hijos, en la sala, los dos, mi hermano y yo estudiamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. A mí me gusta ver ese orgullo en ellos, porque insisto, mi mayor retribución es todo lo que he aprendido aquí adentro, y para mis padres es que ellos pueden decir que les costó trabajo mantenernos acá, mi hermano y a mí, pero valió la pena. En ese sentido, y es justamente así como lo concebimos, la Asamblea Queretana de Estudiantes de Posgrado, no buscábamos mover o promover una mejora sustancial de manera primaria a los estudiantes de posgrado que estábamos en funciones, que estábamos estudiando ya en posgrado. Lo que sí teníamos mucho miedo es que mi madre hoy se siente orgullosa de que yo haya estudiado una maestría. Yo quiero que eso mismo sientan otras madres en 10 años. Porque los que no son estudiantes en este momento no tuvieron voz en ese movimiento. Esa voz la tuvimos que llevar nosotros. En ese sentido, por eso es importante que salgamos de los laboratorios, dejemos a un lado por 3 segundos la ciencia y lo llevemos a las calles. Porque eso sí es bien importante. Y el otro lado del por qué es importante, y puedo poner un ejemplo, Linus Pauling se ganó 2 veces el premio Nobel. El primero, en química, por sus investigaciones sobre electrones, y la segunda vez fue el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué fue el Premio Nobel de la Paz? Porque fue de los investigadores que estuvieron en las calles, marchando para que se detuvieran las pruebas nucleares. Cuando alguien que sabe de átomos te habla de que no puede seguir haciendo pruebas nucleares en armas, creo que tenemos que escucharlo, ¿no? No es el único caso, seguramente habrán muchos más casos de personas que son especialistas en el tema. El proyecto Manhattan fueron los que estuvieron trabajando para crear una gaceta. En esa gaceta, posterior a que se empezaron a hacer las pruebas nucleares, pusieron un símbolo. Ese símbolo fue el reloj de medianoche, que nos alerta de acuerdo a todo lo que sucede en el entorno mundial relacionado con los avances que puede haber, por ejemplo, en pruebas nucleares, en el cambio climático, qué tan cerca estamos de la medianoche y tan cerca de la extinción. En ese sentido, la educación
nos ayuda a retrasar ese reloj para alejarnos de la medianoche. Muy bonita metáfora. Pues estamos concluyendo con esto y creo que nos quedamos con algunas reflexiones, también no conclusiones, como decíamos, como en la tesis, cuando nos da miedo decir que estas son nuestras conclusiones, son nuestras reflexiones finales, que tienen que ver con esto que decías es muy importante. A veces en esta dinámica individualista que se da a partir de 1994 en el Tratado de Libre Comercio, es un año al que yo le echo la culpa casi de todo, se nos empieza a inculcar esta dinámica individualista. Y entonces cuando vemos que se avecina la hecatombe, a mí una vez un político cuando le pregunté, oiga, pero si usted es el de los dineros, ¿por qué estamos en esta situación? Justamente un año, me parece que fue en el mismo año, su respuesta fue, el que sepa la respuesta habrá un premio, en redes sociales, por suerte mis hijos ya terminaron de estudiar. Esto me lo dijo un político en funciones en el Auditorio Díaz Ramírez. Y es muy triste, pero también es un aprendizaje esta respuesta para no repetir este mismo patrón. Y que si yo a lo mejor ya estoy concluyendo mis estudios o digo, bueno, ya me falta un semestre y listo, no caer en esta apatía de informarnos por principio y participar de manera activa, ¿no? Puede ser una asamblea, puede ser un coloquio, hay un montón de formas, un programa, dedicar el tiempo a armar un conversatorio también, un diplomado, un artículo de investigación, todo aquello que fortalezca a la divulgación de este conocimiento que a veces sesgamos y que, como dices tú, Hernando, ¿no? A veces parece que solamente administrativos o en las rectorías se tiene esta información. Cuando ya hay un llamado de varias personas que se conjuntan, que ha sido el caso de Querétaro también, en la Ciudad de México, en varios, el caso de Zacatecas es muy triste, de la Universidad de Zacatecas también, que está en quiebra ya total desde hace tiempo, haciendo llamados de auxilio incluso. El caso de Chile hace más años atrás y ahora mismo en Colombia, bueno, como dice el dicho, cuando suena es que agua lleva el río, ¿no? Poder sumarnos, poder dejar de un lado el egoísmo y pensar, si usted no quiere tener hijos o hijas, probablemente nuestros amigos o amigas sí quieran, y sobre todo previendo esto que decías, ¿no? Que la educación ayuda a que el tejido social como que no permanezca con un cierto rumbo, ya no hablemos de valores porque eso tiene que ver con, es muy subjetivo, pero sí mantener una suerte de rumbo. Comprender también, nos quedamos creo que con esta reflexión, que los laboratorios no lo son todo, ¿no? Y esto es un exhorto también para la gente que está en la docencia, que muchas veces lo vemos, ¿no? Transitar, bueno, yo ya ahora soy maestra y bueno, me dedico a calificar y termino muy cansada y ya no me puedo involucrar, ¿no? Es un ejemplo que nos ponen otros pueblos hermanos en este caso hablo de Colombia, que es lo que está vigente, que se suman a las luchas, salen los profesores, salen administrativos a marchar en este caso. Entonces, pues creo que esta podría ser la reflexión y no sé si también ustedes quieran darnos algún teléfono de contacto, alguna, por ejemplo, en tu caso, si haya gente interesada en participar de la asamblea, creo que también es un buen momento. Y también en tu caso como docente, como en este ejercicio que también se hace a través de Género UAC en la facultad, pues yo creo que este es el momento de seguir divulgando. Ok. La página la pueden seguir en Facebook, Asamblea Queretana de Estudiantes de Posgrado, AQEP, AQEP. Que sepan los nuevos becarios que existen algunos movimientos o algunos organismos que estamos de manera constante informándonos al menos. Eso es importante, mantener la comunicación. Y si buscan algún contacto me pueden escribir a info@colectivomotus.org y ahí sin problema les contesto en cuanto me llegue el correo. Bueno, yo más bien mandar un reconocimiento a todas las docentes y a los docentes de la UAC por digamos, por su histórica lucha en las aulas de la universidad, siempre formando con una perspectiva crítica a los y las alumnas. Mi reconocimiento también a los estudiantes que se han organizado, no solamente a los de posgrado, sino los de licenciatura, los que van de nuevo ingreso y que van en sus primeros pininos de movilización estudiantil, y también a quienes están más formados en el tema, ¿no?, de la organización.
Entonces, mi reconocimiento a todas ellas, a ellos, a administrativos, en fin, a todas las trabajadores y trabajadoras de la UAC. Y eso, exhortarles a que esta imagen de la experiencia colombiana en la que ves en el espacio público docentes, investigadores, alumnos, administrativos, reunidos en una plaza pública con un mensaje común, es demasiado conmovedor, digamos. Sí. Entonces estremece y me parece que es una experiencia que tenemos que voltear a mirar también como para pensarnos y mirarnos también, imaginarnos desde ese lugar en el que de manera articulada en la plaza pública estamos demandando un derecho humano a la educación. Entonces, digamos, esa sería como mi reflexión final y mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la UAC. Pues yo creo que dentro de este exhorto también quedaría a usted que nos está mirando, permanecer alertas, informados, informadas. Viene un proceso importante en el país de transición política, de la forma en la que hemos estado acostumbrados a mirar cómo se ejerce la política en los últimos por lo menos 100 años, sin importar colores. Y ahora, bueno, parece que viene una propuesta muy diferente. Hay por ahí una iniciativa de iniciar con nuevas escuelas y universidades que, bueno, derivan de un partido político que ahora va a asumir pues, el nivel de poder más alto, que es la Presidencia de la República. Habrá que ver cómo funciona esto también, si esto nos garantiza un mayor acceso, pero si tiene la misma calidad, podría ser que una universidad como esta. Pero bueno, vienen cambios interesantes. Hay que echar ojo por ahí al presupuesto de egresos de la Federación, es bien fácil buscarle, y si usted está interesado o interesada, pues también esa es una forma de participar. Y bueno, como se dice, la información es poder. Entonces, poder tener el poder de debatir con argumentos es algo importante que incluso nos empodera. Y es algo que nos enseña mucho la universidad pública, en este caso, por lo que hoy incluso estamos aquí, ¿no?, platicando. Agradecerles mucho. Christopher, gracias por aceptar la invitación. También gracias, Hernando, que además padre de familia y corriendo por acá para allá, preocupado por el futuro de la universidad, viene para acá. Y bueno, queda abierta la invitación para futuras ocasiones, ojalá nos podamos encontrar aquí. Un saludo a usted que nos está mirando. Este programa se llama Realidades, el titular es el doctor Gilberto Herrera, que hoy no nos pudo acompañar. En su nombre está Alejandra Sánchez, servidora, y nos vemos hasta la próxima.